A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si una parte muy importante del riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca a largo plazo ya estuviera, digamos, escrita en nuestros genes? Hoy vamos a analizar un estudio que es verdaderamente histórico, de 30 años, que revela un factor genético oculto, uno que además no se ve afectado para nada por nuestro estilo de vida. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Siempre nos han hablado de lo importante que es la dieta, el ejercicio. Pero, ¿y si esa fuera solo una parte de la historia? ¿Es si hubiera algo más en juego? Algo que ya viene, por así decirlo, predeterminado desde que nacemos. Miren, por un lado tenemos los factores que todos conocemos, los que podemos controlar. La comida, si hacemos ejercicio, si fumamos. Pero este estudio se enfoca en algo completamente diferente, un factor genético. Y es justo lo contrario. Se establece al nacer, no cambia con lo que hacemos y se mantiene estable toda la vida. Y ahí es donde la cosa se pone muy, muy interesante. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Este factor genético oculto tiene un nombre. Se llama lipoproteína A, o para abreviar LPA. Es muy probable que este término sea nuevo para muchos, pero créanme, este estudio sugiere que es un nombre al que hay que empezar a prestarle muchísima atención. Entonces, ¿qué es exactamente la LPA? Bueno, es una partícula en la sangre que lleva colesterol, sí, pero con una diferencia que es crucial. Sus niveles son casi enteramente genéticos. Para que quede más claro, piensen en el colesterol LDL, el malo, como si fuera el tráfico en una autopista. A veces hay más, a veces menos. En cambio, la LPA es como el asfalto mismo de la autopista, una calidad fija, con la que se nace y que no se puede cambiar. Y esto es lo que la hace tan única y, claro, tan importante. Para empezar, es mayormente genética. Además, sus niveles se fijan alrededor de los 2 años de edad y ya no cambian más. Y aquí viene lo crucial. No importa cuánta ensalada se coma o cuánto se corra, esos niveles de LPA simplemente no se van a mover. Ahora vamos a ver cómo fue que los investigadores descubrieron todo esto. Y no fue un estudio pequeño ni rápido. Fue un seguimiento monumental que duró 3 décadas. Una verdadera hazaña en la investigación médica, de verdad. La escala de esto es asombrosa. Hablamos de 27.748 mujeres, todas sanas al comenzar el estudio. Eso es gente suficiente para llenar un estadio deportivo. Y los científicos la siguieron durante casi toda una carrera profesional, observando con paciencia qué pasaba con su salud cardiovascular a lo largo del tiempo. La dedicación detrás de este proyecto es increíble. Empezó en 1993 recolectando muestras de sangre que se quedaron congeladas por años. Décadas más tarde, en 2024, por fin se publicaron estos hallazgos tan importantes. Esto demuestra el tremendo compromiso que se necesita para entender de verdad los riesgos de salud a largo plazo. El punto clave que los investigadores querían resolver era este. Con la LPA, el riesgo aumenta poquito a poco a medida que suben los niveles, como con otros factores de riesgo, o solo se vuelve peligroso cuando los niveles son extremadamente altos. En otras palabras, ¿es una pendiente suave o es un precipicio? Y después de 30 años de seguimiento, los datos revelaron una respuesta clarísima. Vamos directo a los resultados para ver qué fue lo que encontraron. Y la respuesta fue contundente. No se trata de una pendiente suave, para nada. Los datos no mostraron un aumento gradual del riesgo. Al contrario, lo que revelaron fue que, para la mayoría de la gente, los niveles de LPA no parecían ser un problema, hasta que de repente, ¡pum!, se alcanzaba un punto crítico y el riesgo se disparaba. Si vemos los detalles para eventos cardíacos mayores, como los infartos, el riesgo en realidad solo comenzó a aumentar para las mujeres que estaban en el 25% con los niveles más altos de LPA, o sea, por encima del percentil 75. Para el otro 75% de las mujeres, las de niveles más bajos, el riesgo se mantenía relativamente plano. Pero la historia se vuelve todavía más específica. Para el accidente cerebrovascular isquémico y la muerte cardiovascular, el riesgo solo se disparó para un grupo muy pequeño, aquellos con niveles de LPA en el 1% más alto de la población. ¡El 1%! Esto quiere decir que el riesgo no es solo un precipicio, es como un pico muy agudo justo al final. Y este número resume el impacto de una forma brutal. Las mujeres en ese 1% superior tenían un 74% más de riesgo de enfermedad cardiovascular futura en comparación con las que tenían niveles bajos. Es una cifra enorme y subraya por qué identificar a este pequeño grupo de alto riesgo podría ser tan importante. Esto nos lleva, lógicamente, a la gran conclusión de toda esta investigación. Si existe un factor de riesgo que es fijo, genético y así de potente, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno,
La respuesta parece estar en la detección. Y ojo, que esta no es una opinión personal, es la conclusión directa de los autores del estudio. La idea es simple. Si se puede identificar a las personas con este riesgo oculto desde el principio, se podría cambiar por completo la forma en que se previene la enfermedad cardíaca. Entonces, los puntos clave para quedarse son estos. 1. Un simple análisis de sangre puede revelar un factor de riesgo de por vida. 2. Identificar este riesgo abre la puerta a futuras terapias preventivas. Y 3. Lo más importante, esto nos recuerda que la genética juega un papel crucial en la salud del corazón, más allá de las recomendaciones generales sobre el estilo de vida. Y con eso cerramos con una pregunta para el futuro. Con base en esta evidencia tan sólida de 30 años, ¿estaremos al borde de un cambio en la medicina preventiva donde conocer un número que está en la sangre desde la infancia podría marcar toda la diferencia?